¿ah? Y ahí les recomiendo un video que está en YouTube de Bob Johansen. ¿Ah? Lo busca y pongan Bob Johansen y es fabuloso, 10 minutos y se lo explica súper bien. ¿Ah? Y entonces, perdón, entonces, que el contexto está fuera de nuestro control. Entonces, no perdamos tiempo intentando controlar lo incontrolable. Aquí vamos. Y acá me encantó ¿cómo se llama la charla del señor de la empresa Tecnogen? Me encantó. Y me gustó mucho. Y tú también que dijiste, bueno, si nos vamos a juntar el 2020, tenemos que hablar de otra cosa. ¿Ah? Pero acá yo les traigo un dato. Este profesor, un profesor de la Católica, que se fue a Silicon Valley por la Católica, ¿ah? y la pasó súper bien, conoció gente allá, qué sé yo, dijo, la verdad que voy a renunciar a la Católica. Entonces, como que volvió para acá y dijo, oye, en realidad le agradezco la oportunidad, pero allá hay una cantidad de cuestiones que yo quiero renunciar, o sea, ¿cómo lo hacemos? Yo me quiero volver allá. Y la Católica le dijo, no, mucha no renuncié ya, pero ándate para allá, pero mantén un programita con nosotros y inventar un programa que se llama Bridge, Puente, ¿ok? Y este señor lo trajeron a ICARE el 2017. Pero por favor, si hay algo que me encantaría que hicieran, es que vieran a este señor con lo que dijo en ICARE. Y él armó toda una parábola con una película alemana que es el Día D, que la versión mala es Rescatando al Soldado Ryan, pero es mejor la más antigua. Y él decía, ¿por qué acá así como tranquilo papá? Dice, si aquí en Chile no pasa nada, si aquí a nosotros no nos llega. Entonces, él plantea esas dos alternativas. El 2017 dice, aquí en Chile estamos en la negación, digamos, o sea, apostar que a nosotros no nos va a ocurrir nada, apostar que no va a llegar. Y el 2017 decía, la invasión ya llegó, va a llegar a Amazon, y ustedes están todavía aquí como en la onda, tranquilo papá, si aquí en Chilito no pasa nada, viejo, relaja. ¿Ah? ¿Para qué te apuráis? Si aquí, mira, nosotros somos diferentes. ¿Ah? Entonces, él es muy buena fuente porque él nos conoce, es profesor de la Católica, vive en Silicon Valley y es capaz de observarnos desde allá. Entonces, a mí me parece que es súper interesante su mirada. ¿Ah? Y creo que gran parte todavía de Chile está en la lógica de decir, apostemos que todavía no llega, que todavía yo no veo un ambiente de actuar rápido. ¿Ah? Siento que igual en el camino es como hay un freno. ¿Ah? Y lo que pone el freno no es la tecnología está ahí. Lo que pone el freno son otras cosas. Entonces tenemos que observar eso. ¿Ah? Y yo les recomiendo que lo vean. Y él nuevamente vuelve sobre lo mismo. En este ambiente de buca no hay receta. Y él dice, por favor entiéndanlo. No hay respuestas claras. No hay un plan seguro. Entonces tenemos que salir del segurito, segurón. Ricardo San Martín, charla ICARE 2017. Ricardo San Martín, tengo un amigo, o sea, me equivoqué al tibial. Gracias, perdón. Ricardo San Martín, es muy buena la charla, ICARE 2017. ¿Ah? Perfecto, gracias por la corrección. Avancemos una más. Entonces, ¿qué determina el avance? ¿Ah? Si a mí, insisto, el 2017 viene un profesor y nos dice eso, y él podría venir hoy día a apretarse play y decirnos lo mismo. Entonces, entre comillas, pareciera ser que perdimos 2 años. No estoy diciendo que no tengo toda la información, pero la sensación que tengo yo no es de la ansiedad por los cambios, sino que es más aún así como, tranquilo, vamos, déjame pensarlo. Mira, ahora viene fin de año, hablemos en marzo. 6 meses en Chile es nada. O sea, tú hablas ahora y dices, mire, es que estamos en octubre, viene diciembre, la Pascua, las vacaciones, hablemos de esto en marzo. Entonces, y eso yo no creo, honestamente yo no creo que en Silicon Valley digan eso. Yo no me imagino a dos norteamericanos pensando, oye, pero mí, hablemos de usted. No, hay como una sensación de mayor rapidez, y nosotros estamos en otra lógica, entonces hay que mirar eso. Y la velocidad de los cambios, yo digo que no tiene que ver con la tecnología ni con la aceptación o no a los cambios inevitables, pero a mí tiene que ver con el poder. Y hay que mirar el fenómeno del poder. El poder es un fenómeno humano, y hay que aprender a conversar del poder. Es casi una obscenidad hablar del poder, y el poder es algo normal, es algo natural, y el poder tiene sus fases. El poder primero se construye, después el poder se sostiene y después el poder se suelta. Entonces a veces es terrible para alguien que ha sido rector de una universidad dejar de serlo, o alguien que ha sido senador o diputado o que ha tenido cargo de poder, pero también alguien que ha sido empresario. Porque a veces cuesta, ¿cierto?, heredar en vida al hijo y se generan conflictos ahí que tienen que ver con el espacio de poder. ¿Quién tiene el poder de controlar? ¿Quién tiene el poder de veto? Entonces, todos dicen, no, mira, si aquí las decisiones las tomas todo en conjunto. ¿Será verdad? ¿Cuál es la estructura de decisión? Porque me da la sensación que ahí tenemos que mirar eso. ¿Cómo está influyendo
¿Dónde está el poder real, digamos, de propiedad, el poder político, el poder que está basado en la autoridad, ¿cierto? Y en la propiedad, por ejemplo, el derecho de propiedad, respecto a donde está el conocimiento. Y a lo mejor ahí tenemos, de alguna manera, un espacio de negociación y de conversación como sociedad para avanzar más rápido. Incluso al interior de la misma empresa, incluso al interior de la misma familia. Entre algunas asesorías que he hecho, había un señor que me decía, yo me llevo muy bien con los alemanes, y me decía, oye, no, pero usted quiere que yo me vaya para la casa. Y yo le decía, no, yo no quiero que usted se vaya para la casa. Le decía, usted en serio tiene muy buena salud, pero tenemos 15 años, 20 años para que usted vaya entregando su empresa, pero yo no quiero en 15 años más ir a su funeral y que usted venga a cerrar la empresa. Usted tiene que instalar un diálogo al interior. Y ese diálogo es difícil de instalar y tiene que ver con que nos gusta quedarnos con el poder, no lo compartimos, no lo dialogamos. La verdad que no quise memorizar, pero parte de lo que decía nuestro amigo que estuvimos conversando hoy de Tecnogen, yo siento que tiene que ver con eso, con cómo conversamos y hablamos de un espacio más horizontal. Entonces lo que nos frena es la excesiva verticalidad. Intentamos poner tecnología a una pirámide cuando la estructura piramidal no era para la época digital, era para la época analógica. Ahí vuelvo a los mapas, ¿te fijas? Que es entender que la época analógica era vertical, piramidal, jerárquica, y está bien, no hay problema, nos dio éxito, pero eso hoy día hay que cuestionarlo porque viene otro formato. ¿Avancemos? Entonces, ¿quién dijo, para los que todavía no me crean, quién dijo pondremos nombre en la luna al final de la década? ¿Alguien sabe o no? Kennedy, ¿cierto? ¿Tú te sabes el nombre del director de la NASA de esa época? No, ¿cierto? Uno se sabe el nombre de Kennedy, pero el que sabía cómo mandar el cohete a la luna era, si para llegar a la luna se requería tecnología, eso es obvio. Pero se requería también un liderazgo de un presidente norteamericano que hiciera algo muy coherente, que también apareció recién en el desayuno, la conversación sobre la coherencia, que es donde pongo la boca, pongo el bolsillo. Y Kennedy dijo, pondremos un hombre en la luna al final de la década, y le dijo a la NASA, señores científicos, ¿cuánta plata necesitan? Pero esa meta no me la corren. Entonces, el Estado norteamericano gastó mucho. Y a los que no lo sepan, también les recomiendo que lo busquen, porque el discurso es muy bueno. Porque él dice, y nosotros vamos a ir a la luna, no porque sea fácil, vamos a ir a la luna porque es difícil. Y cada norteamericano va a hacer un esfuerzo mayor, vamos a aprender, vamos a gastar dinero, vamos a estudiar. El discurso es muy bueno. Entonces, en términos de la transformación digital, de pronto me falta ese liderazgo. De que alguien diga, ok, que la transformación digital sea comunicada. No solamente en el sentido de comprar la tecnología requerida y necesaria, sino en el sentido de decir, yo voy a transformar esta organización. A partir de hoy día nos transformamos. A no tener el calendario. ¿Hoy día qué día? Me perdí. 9 de octubre. Hoy día 9 de octubre es el primer día. El próximo año nos juntamos a celebrar un año. Hoy día empezamos la transformación y empiezo por mí y el líder que dé el discurso. Entonces, eso es tan importante como la tecnología. Y así la historia te lo indica. ¿Quién dijo, how dare you? Ahora, Greta va a ir al fondo del mar a sacar cada pedazo de plástico, va a ir a limpiar carbón que está contaminado. No, pero ella en su discurso está indicando un camino, no importa. Es una dirección, incluso puede ser una dirección con errores. Es como en estrategia se llama the commander intent, la intención del comandante, así, para allá. De repente está la refriega de la batalla y hay humo. Y ese humo a nosotros nos confunde. Y qué loco, parte del humo lo hicimos nosotros. O sea, parte de la confusión la creamos nosotros mismos. Pero eso no nos hace olvidar que nosotros íbamos para allá. Entonces, los grandes líderes tienen que generar relatos. Y lo que falta, a mi entender, en la transformación digital es relato, es el cuento. ¿Por qué me tengo que entusiasmar con la transformación de esta empresa? Porque si no, aparece un relato que es de terror. Es que nos van a reemplazar, es que se van a perder los empleos. Entonces al final es como una película de terror. Es como siniestra. ¿Para qué me quiero transformar si no me están contando nada bueno? ¿Te fijas? Entonces, cuidado con esos discursos distópicos, digamos, donde el final siempre es triste. Yo creo que al revés, si colocamos el relato necesario, yo creo que estamos a puertas de la época de mayor esplendor de la historia de la humanidad. Pero ahí faltan líderes que nos indiquen el camino y que nos entusiasmen. Entonces, no es todo tecnología, hay liderazgo, hay relato, la transformación tiene que ser acompañada.
Si les gusta un caso, en LinkedIn hay un banco peruano, el Banco de Crédito Peruano, BCP, que es el Bernardo Zambra. Bernardo Zambra, pero de verdad que tiene casi un reality show con la transformación del banco. Todos lo cuentan. Y dice, hoy el otro día tuve un conflicto y nos sentamos todos porque había muchos problemas y le explicamos a cada persona por qué ganaba lo que ganaba. Listo. Tú ganás 500 lucas por tal cosa, tú ganás 700 lucas por esta otra cosa. Listo. 5 millones tú, a mi señora. No, entonces, repartí el tiro.